Qué importante es en este tiempo, como les decía, que, bueno, muchos tienen la suerte de ir de vacaciones, en fin, hacer un tiempo. Hoy le decía a mi esposa, los que se fueron de vacaciones la repegaron, porque el clima no podía ser mejor. Pero bendigo y le doy gracias a Dios que podemos en esta noche juntarnos en su nombre y poder celebrar este día tan especial que no sé si todos lo saben, creo que sí, pero hoy es el día en que Cristo termina su vida, la vida de Cristo termina en esa cruz muriendo en un día viernes, como hoy, el Viernes Santo. Por eso tiene una significación muy especial. Y hermanos, quería para tener este tiempo de reflexión, quiero hablarte acerca del significado de la cruz. Por supuesto, de ninguna manera podemos separar la cruz de Cristo o Cristo de la cruz, porque esa cruz fue el instrumento que Dios utilizó para que Dios pudiera, a través de transitar esa historia que conocemos, tan terrible que le tocó vivir, alcanzar la muerte, pero después resucitar y traernos vida a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver esto en detalle. Te ruego que te pongas de pie ahora. Vamos a tener la lectura en pantalla, 1 Corintios. Vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que habíamos empezado el domingo pasado a estudiar esta carta? Y ahora vamos a ver lo que podemos extraer, la enseñanza que podemos extraer acerca de la cruz. Dice así la palabra de Dios: pues Cristo no me envió a bautizar, esto lo dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Para los que escuchamos predicaciones por internet y en otros lugares, tengan en cuenta esto, que lo que escuchamos no sea un discurso de sabiduría humana, que no lo sea, que sea pura palabra de Dios. Amén. Versículo 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y después en el versículo 24, al final dice: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén a esta palabra. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y fíjense lo que Dios nos está declarando en el versículo 21, ya que Dios en su sabio designio, con la sabiduría de Dios, Él decidió y dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Y saben que esto la humanidad se lo discute a Dios una y otra vez. Hay creyentes que le discuten esto a Dios una y otra vez cuando no hacen lo que Dios nos manda hacer.
Le discutimos. Y Dios lo que hizo es que cualquier discurso, cualquier estrategia que el hombre quiera tener para acercarse a Dios, para acercarse por lo que ese hombre, esa mujer ha diseñado en lo personal, se va a frustrar, va a fracasar, porque el único camino a la salvación y a tener la sabiduría que viene del cielo es a través de la cruz de Cristo y ese Cristo crucificado. Es el único camino. Y esta es una oportunidad, las Pascuas, extraordinaria para ponerle énfasis a esto que la palabra nos enseña. ¿Qué significa la Pascua? No sé si se lo han preguntado, no sé si lo saben, me imagino que muchos lo saben, pero la Pascua es una fiesta y la palabra Pascua en griego quiere decir Pascá o Pasá, y en hebreo quiere decir Pasaj, que es lo que en esta semana los judíos celebran, que es la liberación del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, es la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan esa historia tan maravillosa que Dios con todo su poder sacó al pueblo egipcio, a su pueblo, lo sacó de la esclavitud de los egipcios? En castellano, ¿qué quiere decir? Pasar al otro lado. Eso es lo que quiere decir. Y estas Pascuas es la mayor celebración del calendario litúrgico cristiano. En esta oportunidad conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Es el evento de fe central para la vida cristiana. Para el cristianismo, si uno quiere usar la palabra Pascua, es pasar de la esclavitud de una vida de pecado a la libertad de una nueva vida con Cristo Jesús. Esa es la Pascua. Hay muchas cosas acerca de Dios que no entiendo, pero acepto la revelación de sí mismo, acepto la revelación de Dios mismo por fe. Sus planes, su pasado, su presente, su futuro. No entiendo todo, pero lo acepto por fe. Si bien no tengo respuesta para todo esto que la palabra de Dios me dice, lo acepto porque es palabra de Dios y pongo mi fe en esto para vivirlo con plenitud. Porque hasta ahora Dios no me ha fallado, ni me fallará, ni tampoco le ha fallado a la humanidad, aunque algunos crean que sí lo hizo. Dios es fiel. Y hay muchas preguntas que aparecen en la historia, en la vida, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Pero la revelación de Dios la aceptamos aquellos que hemos creído por una fe y una fe puesta en Él y en su palabra. ¿Cómo recordamos la Semana Santa? Breve. El domingo pasado recordamos que Jesucristo hizo su entrada triunfal, ¿dónde? En Jerusalén. Ahí hizo la entrada triunfal. Dice la palabra de Dios que iba montado en un burrito, no iba montado en un caballo blanco poderoso como lo haría un gran general del ejército. La humildad de Cristo Jesús la demostró en ese pequeño detalle. Pero ¿por qué fue triunfal esa entrada? Porque si conocemos la historia, esa muerte y esa resurrección de Jesucristo, mediante la resurrección venció la muerte y abrió las puertas para que todo aquel que alcance salvación y vida eterna lo haga a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso es una entrada triunfal, porque fue a conquistar el mundo para Él y para toda la humanidad. Pasaron los días, el ministerio de Jesucristo fue cada día acercándose al día viernes de su muerte. El jueves, si uno lee la palabra de Dios, Él sí hizo algo hermoso. El jueves, antes de ser arrestado, celebró la última cena con sus discípulos. Y ahí Jesús se preparó él mismo para la muerte.
y preparó a los discípulos para su muerte. Y le dio a la cena de la Pascua un nuevo sentido. El pan y la copa de vino ahora representaban el cuerpo precioso de Cristo Jesús que iba a ser sacrificado y representaba la sangre que pronto iba a ser derramado. De ese modo, Él instituyó la Cena del Señor, que la vamos a celebrar pasado mañana, este domingo. Pero llegó el día de hoy, llegó el viernes. Y este viernes recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de la traición, después del arresto, después de los juicios que tuvo que soportar, después de la negación, la condenación, de los azotes que tuvo que sufrir y la burla, a Jesús lo obligaron a cargar la cruz hasta el lugar del Calvario, donde luego lo crucificaron junto a otros 2 prisioneros que habían sido condenados. Colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro después de la muerte, antes de las 6 de la tarde del día viernes, antes de la caída del sol, y fue llevado al sepulcro. Eso pasó un día como hoy, hace más de 2000 años. El sábado Jesús permaneció en el sepulcro. Toda la tarea se paralizó, como era costumbre entre el pueblo judío, Cristo ahí en el sepulcro. Pero llegó el domingo, llegó el amanecer en que las mujeres fueron al sepulcro y descubrieron que la piedra que cubría el sepulcro habría sido removida. Y ellas descubren que Jesucristo había resucitado. Era necesaria que esa piedra se retire para que Cristo Jesús pueda salir. No. Él podía traspasar las paredes, podía traspasar la puerta, podía salir. Pero eso fue una señal del poder de Dios que su Hijo había sido liberado. Es un testimonio visual de lo que esas mujeres pudieron apreciar. Jesucristo resucitó. Ahora volvamos a los versículos acerca de la cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir en una cruz? Una de las escenas más representadas en películas, en programas de televisión, en documentales, es la crucifixión de Cristo. Es una de las escenas más dramáticas y más gráficas que se haya visto. Aquellos que vimos películas acerca de nuestro Señor Jesucristo, quedamos pasmados de ver el sufrimiento que Él tuvo que sufrir. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno ha sido tan admirado y tan reconocido en el ámbito cristiano como es la cruz, donde Cristo Jesús murió. La cruz fue el instrumento del sufrimiento y la muerte de Cristo y también fue el instrumento de nuestra salvación. Por eso vemos la cruz por un montón de lados, en las iglesias, en los collares de muchas personas que se ponen esa medallita. Representa el cristianismo, nos recuerda lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, pero también nos recuerda que esa cruz está vacía, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. La historia acerca de la cruz es interesante. Y saben que se remota a la India y se remota también a la China, quienes lo practicaban. Y esto se practicaba mucho antes que Cristo viniera al mundo como hombre. Ya era una práctica de la época para condenar a los que eran culpables de algún ilícito. Las víctimas, como se imaginan, eran atadas a la cruz con una cuerda o sus manos y sus pies eran clavados a la madera de la cruz y eran dejados allí hasta morir.
el calor del día, el sol abrasador, el peso del cuerpo que parecía cada vez que pesaba más, la falta de aire en los pulmones, sumado al hecho que esos cuerpos de esas personas habían sido golpeados, lacerados y torturados antes de ir a la cruz. Tardaban a veces 2 días, 3 días, 4 días, toda una semana, padeciendo hasta que esas personas murieran. Morir de esta manera en la cruz era la más terrible, la más dolorosa y la más traumática que uno se puede imaginar. Ahí terminó nuestro Señor Jesucristo. 280 años después de la crucifixión de Cristo, esta forma de ejecución fue abolida. Ya no se permitió más, ya no se utilizó más. Por eso se comenzó los creyentes comenzaron a utilizar la cruz como un símbolo de cristianismo. Antes seguramente no podían porque simbolizaba el sufrimiento y la crueldad del hombre contra otro hombre que lo encontraron culpable. Pero cuando se abolió, comenzaron a tallar la figura de la cruz en madera para recordar lo que Cristo había hecho, en piedras, en bronce, en hierro, en plata, en oro, en todo lo que podían se volvió ese símbolo que representaba al cristianismo. ¿Por qué tanta atención hacia la cruz? Porque el hombre y la mujer que recibió a Cristo en su corazón entendió y creyó que es la cruz la que revela el profundo amor de Dios hacia un mundo antagónico, perdido en pasiones y pecados. Esa cruz muestra el amor de Dios por la humanidad. Es fácil para muchos decir que creen en Cristo Jesús. Si le preguntamos a alguno que lleva una cruz como medalla en el cuello, ¿me podés decir qué significa para vos la cruz? Es muy probable que no pueda dar una respuesta certera. Y ahí es una oportunidad para decirle a esa persona: hay que creer en Cristo, pero es necesario creer en el Cristo crucificado, en el Cristo que atravesó la cruz. Es ahí donde la obra de nuestro Señor Jesucristo toma vigencia y toma poder. La amplitud de la cruz de Cristo alcanzó y se extendió y extendió su poder a toda la humanidad. A todos los hombres y mujeres del pasado, presente y futuro, esa cruz sigue siendo vigente. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y fue demostrado en la cruz de Cristo. Qué apasionante es este tema. ¿Cómo podemos ver ahí ese Cristo jugarse por cada uno de nosotros? Y saben que en una evaluación básica, médicos han podido describir 5 heridas básicas, tremendas, que Jesucristo sufrió en esa cruz. Primero estuvo la contusión sobre su cuerpo. Cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas, esto lo hicieron y se hizo por tus pecados y los míos. Uno piensa que fueron hombres responsables de la historia antigua, que fueron los judíos los que lo llevaron a la cruz y que fueron los romanos los que lo esclavizaron, los que lo torturaron en esa cruz. Pero hermanos, realmente nosotros fuimos partícipes de ese episodio tremendo que nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz, porque nosotros también pecamos
y nosotros también lo mandamos a Cristo a la cruz. Segundo, Él sufrió la laceración. Dice la palabra de Dios, y lo creo, que le descubrieron la espalda y con látigos de cuerda de cuero largas, con ganchos de hierro atados en la punta, lo golpearon y lo golpearon de los pies a la cabeza, levantando pedazos de su carne hasta sangrar. Este era el método romano. Torturaban a los prisioneros condenados antes de llevarlos a la cruz. Y esto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y nuestra rebelión delante de Él. Otra herida que le han hecho a nuestro Señor Jesucristo: traspasaron su cuerpo cuando le enterraron la corona de espinas en la cabeza, y su cabeza y su frente sangró y sangró por las heridas que había recibido. La cuarta herida fue cuando sufrió perforaciones en su cuerpo, cuando le clavaron clavos de hierro en sus 2 manos y en sus 2 pies. Ahí le perforaron su cuerpo. Y nosotros fuimos partícipes de eso. Y quinto, hubo un corte, una incisión cuando utilizaron una lanza y abrieron su costado. Estas contusiones en el cuerpo de Jesús, estas laceraciones, estos clavos en sus manos y en sus pies, los pusimos vos y yo en el cuerpo de Cristo. Y junto con nosotros todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. Esto es duro reconocerlo. Alguno pensará: yo no estuve ahí. Puede ser, seguramente. Pero dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Todos hemos mandado a Cristo Jesús a la cruz. Lo mandamos por nuestros pecados, nuestras transgresiones a su ley. Lo llevamos a la cruz y participamos de ese evento tan traumático que Cristo tuvo que sufrir. Tal vez me estás escuchando en este momento, tal vez esto se vea a futuro a alguien, y esta palabra de Dios te está motivando a venir a la cruz de Cristo y encontrar el amor y el perdón de Dios. Así tendrás un encuentro con Cristo por medio de esa cruz, donde Él murió y al tiempo resucitó. Podemos ver a la cruz de Cristo desde diferentes puntos de vista. Para aquellos que estamos familiarizados con la palabra de Dios, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento que describen la cruz de Cristo, que describen la muerte de Cristo en la cruz. Lo encontramos en Génesis 22, lo encontramos en Levítico 16, Salmo 22, Isaías 53, que hace una descripción de lo que Cristo iba a sufrir, extraordinaria, puntual a lo que Cristo iba a sufrir. Y describen ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero esto fue escrito miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Hombres piadosos, hombres que amaban a Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les reveló lo que iba a suceder con Cristo, porque nuestro Dios conoce la eternidad por siempre. Nos eligió en el pasado, nos llamó al nacer, respondimos a ese llamado y hoy muchos de nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el Salmo 22, 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Es exactamente lo que Cristo Jesús dijo en la cruz. Fue abandonado por su Padre. Pero más adelante, si seguimos leyendo el Salmo 22, en el versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú eres rey. ¿Quién soy yo para decirte por qué me abandonaste o por qué me dejaste a un lado? Eso es lo que esta palabra estaba diciendo. Él es santo, Él es rey. Hermanos, nunca vas a poder entender la Biblia en el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia, nunca entenderás la muerte de Cristo Jesús hasta que entiendas que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es puro, que Dios es rey. Y escúchame esto, que Dios no puede ni siquiera ver el mal. Por eso Él muchas veces tiene que actuar como actuó. Yo me acuerdo al poco tiempo que conocimos a Cristo Jesús, cuando tomamos la decisión de buscar de Dios con mi esposa. Un día maravilloso que lo recuerdo en mi corazón. Y es un día por el cual le doy gracias a Dios por la decisión que juntos tomamos, que fue de seguir a Dios, de buscarlo a Él y estar presente en todas las oportunidades que tuviéramos para aprender algo de Él. Pero llegó un momento que veíamos sacrificios en la Biblia. Cuando íbamos leyendo, veíamos que a espada del pueblo de Dios, mujeres y hombres y niños y ancianos morían. El ganado moría. Veíamos guerras, veíamos destrucción. Fíjense lo terrible de lo que hace el pecado. Y nos costaba entenderlo. Veníamos a nuestros maestros de ese momento y le decíamos: ¿cómo puede ser que Dios haga esto, siendo Él santo? Y ahí nuestro Dios nos fue revelando que Él es santo y Él no puede ver el mal. Él no tolera el pecado. Él no está de acuerdo con que lo abandonemos. Él quiere que nos centremos en nuestro Dios y estemos seguros en Él. Él es justo. Por eso muchas veces, con dolor en su corazón, tiene que tomar decisiones que realmente son duras, difíciles de aceptar. Pero es por la necedad del hombre y de la mujer que busca su propia manera de cómo acercarse a Dios. Tenemos que entender que Dios es santo, que el Espíritu Santo realmente nos revele la santidad de Dios, que nos revele que Él es un Dios justo y tiene que actuar porque no puede ir en contra de lo que Él es. Es puro y es rey. Y Él ejecuta y hace lo que Él tiene que hacer, pero lo hace por amor. Qué difícil es entender esto. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo, atrapado en esa cruz, Él estaba solo, olvidado de sus amigos, asediado por los soldados, estaba rodeado por una multitud que en parte estaba atónica y entristecida por lo que estaban viendo, y otros estaban contentos por ver el cuerpo de Cristo atravesar las puertas de la muerte en esa cruz. En ese momento, segundos antes de morir, por primera vez en la historia, atiendan esto, por primera vez en la historia de la humanidad, llegó una sombra oscura que se colocó, que Jesucristo estando en esa cruz, llegó una sombra oscura que se colocó entre Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Dios puso tus pecados y los míos en Cristo Jesús. Por eso esa oscuridad, por eso esa separación del Padre y de su Hijo, de Jesucristo. Porque ahí Jesucristo estaba tomando el pecado de la humanidad, haciéndose
Él tomando nuestro lugar para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna y el perdón de nuestros pecados. ¡Qué momento extraordinario! Todo se oscureció. Y en ese momento el Padre se separa del Hijo porque el pecado estaba invadiendo, llenando el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo sufría en ese momento por nosotros. En ese momento misterioso. Era un momento que supera la sabiduría y la inteligencia humana. Fue hecho pecado por nosotros. En alguien, en una persona, en un hombre que no conocía pecado. Fue hecho pecado por nosotros, por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. ¿Qué quiere decir que seamos hechos justicia delante de Dios? Que ahora, a través de Cristo Jesús, nuestros pecados nos son perdonados. Dios nos mira y nos ve santos. Dios nos mira y nos ve apartados para Él. Dios nos mira y está orgulloso porque la muerte de Cristo Jesús en esa cruz tuvo el sentido de la salvación para todos aquellos que creen. Ningún teólogo puede explicar lo que pasó ahí. Echarle cabeza a esto y tratar de justificar lo que pasó es perder el tiempo. Por eso te decía que la revelación de Dios en la palabra, la escritura de Él, la creo con fe. No necesito explicación científica. No necesito de que el sol en ese momento se corrió, una nube lo tapó y se hizo oscuro. No lo necesito. Yo sé que en ese momento Cristo Jesús se sintió la terrible soledad de su Padre porque estaba llevando tu pecado y el mío a esa cruz. Y Dios no lo podía tolerar. Esto es algo extraordinario. Y ahí Jesús se llevó nuestro sufrimiento. Pero pasó algo más. En la agonía Jesús tuvo sed, dice la palabra de Dios. Y expresó, tengo sed. Y acá se cumple el Salmo 69:21, que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Cuando le trataron de dar de beber a Jesús, le dieron vinagre mezclado con hiel. Y cuando lo probó en sus labios, no lo bebió. Tenía sed. ¿Por qué no lo bebió? Porque ahora verás, esa mezcla que se hizo de hiel con vinagre era algo que se utilizaba como sedante cuando había dolor físico en la época de Jesucristo. Y esto le hubiera quitado algo del sufrimiento que él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con una conciencia absoluta, dándose cuenta perfectamente de lo que estaba pasando y lo que estaba sufriendo por vos y por mí. Saben que a veces le decimos a Dios, ¿qué sabrá Dios de mi sufrimiento? ¿Qué sabrá Dios de mi dolor? ¿Qué sabrá Dios de lo que es tener una pérdida? ¿Qué sabrá Dios de transitar por un cáncer doloroso? ¿Qué sabrá Dios pasar por un proceso de una enfermedad larga? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá Dios de la soledad que uno como ser humano siente al pedir a un ser querido? ¿Qué sabrá Dios? Y la respuesta, queridos hermanos, Él lo sabe todo, porque en Cristo Jesús sufrió todo. Ahí Dios vio lo que es el sufrimiento humano, lo que es la agonía, lo que es la traición, lo que es la pérdida, lo que es que lo roben, porque a Jesús Judas le robaba.
Me acordé de eso. Él lo conoce todo, lo sufrió todo. No hay nada que le podamos decir, me estás haciendo pasar a algo de lo cual vos ni idea tenés. No es así. En Cristo Jesús el sufrimiento fue total y completo porque Él se estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Y fíjense lo que Jesús expresa en ese momento de agonía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate cómo Dios no te va a perdonar a vos y a mí por las faltas que podamos tener. Si en un momento tan traumático y crítico como este, Jesucristo hace esa expresión de verdadero Hijo de Dios, que en su corazón está el sello de la salvación para todo aquel que crea. Durante toda la historia de la humanidad, hoy día y en el futuro pasará también, las personas han hecho diferentes cosas, diferentes rituales, procesiones, han levantado estatuas de adoración, estampas para enterrar las culpas que el alma del hombre y la mujer tiene a través del tiempo, en lugar de deshacer toda esa culpa en la cruz de Cristo. Por siglos las personas desesperadamente han hecho cosas que solo las llevan a frustración. ¿Saben qué duro debe ser haber vivido una vida de devoción religiosa, sin sentido espiritual genuino, y el día que esa persona llegue al cielo, el Señor le diga, apártate de mí, no te conozco? Terrible. Debemos ir a la cruz de Cristo cada día. Debemos reconocer que en la cruz de Cristo hay salvación. Y en un momento de que Cristo estaba ahí en la cruz, entre la multitud, junto a la cruz, estaba la mamá de Cristo Jesús. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Yo digo, Jesús en la cruz, deshecho, consciente de lo que estaba viviendo en ese momento, ese dolor tremendo. Primero se fija en la multitud que lo había condenado y le dice a Dios, a su Dios Padre, a nuestro Padre, le dice, no tengas en cuenta sus pecados. Después mira ahí, cercano a la cruz, y ve a su mamá, el deshecho. Y le encarga a Juan, al apóstol Juan, que cuide de su mamá, y él la recibió en su casa. ¿Sabe lo que estaba haciendo Cristo Jesús en la cruz? Estaba sanando las relaciones interpersonales. Estaba sanando esas relaciones rotas, esas relaciones difíciles, traumáticas, complejas. Estaba sanando la discordia en el hogar, estaba sanando los malos entendidos, el dolor que trae la incomprensión. Él estaba sanando todo eso. Por eso trae tanto dolor al corazón de uno cuando vemos que hay discordia, que hay discusiones, que hay violencia en los hogares. Ahí Cristo estaba sanando las relaciones entre las personas. La relación entre el hijo y los papás y los hijos, los hermanos.
Y esto el apóstol Pablo lo reitera al escribir la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, o sea, del pueblo gentil sin Dios y del pueblo judío, de los dos pueblos ha hecho uno solo, como hoy hace de nosotros uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ahí Jesucristo está diciendo que derribó todo muro de enemistad en la cruz. Y si hay enemistad en mi hogar, no es porque Cristo no haya hecho nada, Él ya lo hizo. El problema es papá y mamá, el problema es el hermano con su otro hermano, el vecino con quien sea. Cristo derribó todo. Yo como cristiano tengo la responsabilidad de vivir en paz con los demás. Porque Cristo derribó todo muro de enemistad. Fíjense lo que significa esa cruz. Y hubo una última declaración, donde Jesús en Juan 19:30 dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Murió por tus pecados y los míos. ¿Y saben qué se reafirma en este momento? Que Dios lo había enviado a la tierra, a Jesucristo, para realizar la tarea que Dios le había recomendado y que la cumpliera hasta el final. Todo se ha cumplido. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Jesucristo lo hizo completamente. Su trabajo era morir. El plan que Él tenía en el momento en que vino del cielo a la tierra era morir. Es el único hombre que cuando nació como bebé había nacido para morir. Nosotros nacemos para vivir, para tener una familia, por supuesto, creer en Dios, tener una vida fructífera, servir a Dios, servir a los demás, y por el transcurso natural de la historia de cada uno de nosotros vamos a morir. Pero Cristo vino con un sello en el certificado de nacimiento que decía, Cristo vino para morir. Ese era su objetivo. Muchos se preguntan por qué no alimentó a todas las personas que tenían hambre en la época en que Él vivió sobre la tierra. ¿O por qué no sanó a todos? Sanó a algunos, ¿se acuerdan? ¿Por qué no sanó a todos si habría sido de gran beneficio para los hombres de su época, las mujeres de su época, que tanta necesidad había de alimento más que ahora y de sanidad? Y sanó a algunos, varios, pero su trabajo no era venir a dar de comer a las personas, no era venir para sanar a las personas. Lo hizo por compasión, lo hizo por amor, porque veía la necesidad y Él no era ignorante a la necesidad del ser humano. Pero en parte sanó a algunos y en parte le dio alimentos a otros porque Él había venido para morir. Ese era su objetivo. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasará contigo en la eternidad? ¿Qué pasará contigo? ¿Sabés que la Biblia nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos el sentido de eternidad en nuestro ser? Está ahí sembrado. Todos y cada uno de nosotros hay esa idea de que por ahí en la eternidad para nosotros puede haber algo.
Muchos piensan de que muero y se terminó, muchos lo piensan, pero la realidad es que está ese sentido de eternidad en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasará contigo y conmigo después de la muerte? Al morir tu cuerpo y el mío irán a la tumba, pero tu espíritu y tu alma vivirán por la eternidad. Y vivirán un día, y vivirán un año, y vivirán 10 años, y vivirán 100 años, y vivirán 1000 años. Tu espíritu y tu alma y van a vivir por la eternidad. ¿Dónde lo vas a vivir? ¿En qué lugar? ¿En el cielo o en el infierno? Ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Hoy es cuando tenemos que tomar la decisión. El futuro seguirá recorriendo la eternidad y ahí vamos a estar nosotros, los que hemos creído en el cielo, pero los que no estarán en el infierno. Dios no creó el infierno para el hombre, Dios no lo creó para la humanidad, sino que lo creó para Satanás y para todos aquellos ángeles que siguieron a Satanás. Pero el que no recibe a Cristo, el que lo rechaza, está siguiendo a Satanás. Hay dos reyes espirituales. El Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo, pero está ese rey también maldito que lo único que hace es arrastrar a gente, a personas al infierno. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Y Jesucristo te pide que te arrepientas de tus pecados y que lo recibas a Él como tu Salvador y Señor personal. Hermano, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro? Si yo te pregunto, el día que morís, todos vamos a llegar a ese momento, el día que morís, ¿tenés la certeza y la seguridad de que vas a ir al cielo con Dios? Esto es como tener delante de uno el certificado de nacimiento. Sabes exactamente el día que naciste, la hora que naciste, el nombre que tus padres te pusieron, quién fue tu mamá y tu papá. Eso es así, sabes fehacientemente que así fue. De la misma manera tenés la tranquilidad y seguridad de que vas a ir al cielo con Dios, o tenés dudas. ¿La tenés? Respondete a vos mismo. Tenés la seguridad que cuando dejás de respirar, pasás por esa puerta de la muerte y tu historia termina sobre la faz de la tierra, no sobre el mundo entero, el universo, ¿vas a ir al cielo con Dios? Cristo vino a darte la oportunidad de que tengas la seguridad de ir al cielo con Dios. Hay un montón de preguntas, hay un montón de personas que yo les he hecho esta pregunta y me han dicho, no lo sé. No sé, es una decisión que toma Dios, yo no manejo ese aspecto de mi vida. Otros me dicen, no me interesa. Pero mira que vas al infierno, no lo creo. Y muchos que vienen a la iglesia y que vienen domingo, a esta y a cualquier otra, les hago la pregunta, ¿tenés la seguridad de la salvación de tu alma y tu espíritu a través del Cristo de la cruz? ¿O hay dudas en tu corazón? Te pido que tomes un compromiso esta noche. Hay 3 cosas que tenés que hacer para rendir tu vida a Cristo. Número 1 es arrepentirte. Es tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida. Reconocer que sos pecador o pecadora y decidir tomar una decisión en la condición de tu vida. Arrepentirse es cambiar de dirección. Antes íbamos para acá rechazando a Dios. Ahora vamos en esta dirección, aceptando a Dios y haciendo lo que Él me pide.
Segundo es por fe recibir a Cristo. Intelectualmente no sirve. No podés pensar ahora que sí, yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo a Cristo para ser salvo, pero en tu corazón estás sintiendo otra cosa. La información viene a la mente, la necesitamos para que nuestro intelecto la procese y entender lo que me está diciendo. Pero es necesaria que por fe esa palabra llegue a mi corazón y dé fruto reconociendo que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y por último, recibirlo y seguirlo a Él para que cada día estés con Dios, cuidándote, protegiéndote y guardando tu vida. Ponete de pie. Cierra tus ojos. Si escuchaste este mensaje y tocó tu corazón y como te decía, por ahí creías que eras salvo y que Dios te había traído la vida eterna, pero te das cuenta ahora que hay dudas en tu corazón. Es la oportunidad para rendirte a Cristo. Es la oportunidad para entregarle tu corazón. Es el momento en que vos podés ahora decirle a Cristo Jesús: Señor, pensé que te conocía, pero ahora me doy cuenta que no es así. Te pido perdón por mis pecados. O por ahí hay alguien que nunca le entregó su corazón a Cristo. Y está aquí en este lugar. Está aquí en este lugar. Y el Señor está ahí obrando en ese corazón. Y diciéndote: joven, mujer, joven, varón, niña, niño, te traje a este lugar para que escuches la palabra que yo te entregué en este día y para que respondas al llamado divino y le entregues tu corazón a Cristo Jesús. Saben que hay pastores que en algún momento de su vida se dan cuenta que no eran salvos. Hay músicos que tocan en la banda de las iglesias y en un momento de su vida se dan cuenta que no conocen a Cristo Jesús. Hay líderes, hay mujeres, hombres que van a la iglesia por años y años y años y años y no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y esto es algo que es el Espíritu Santo lo revela. Por eso ahora cerrá tus ojitos. Por eso ahora, Padre Celestial y Dios del cielo, Espíritu Santo, te ruego que muestres la verdadera condición de la conciencia de cada uno de los que estamos en este lugar. Revélanos si aún no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Revélanos si no hemos tenido un encuentro genuino de corazón con nuestro Dios. Revélanoslo. Porque hoy queremos remediar esa situación. Queremos hacer el cambio que sea necesario para que el día que lleguemos a la muerte nuestro espíritu y nuestra alma vaya al cielo. Y no creas que porque tenés 10 años, 15 años, 16, no es necesario tomar la decisión. No. Hoy la tenés que tomar. Porque nadie sabe lo que nos va a pasar en el día de mañana. Hoy tenés que decir en tu corazón: Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Dame una vida nueva en Cristo. Hoy lo tenés que hacer. Te digo esto: cuando tenés que hacer algo en la vida que sabés que es trascendente, que es importante, sea lo que sea,
tanto espiritual como material, como de relación con otras personas, como un trabajo. Siempre que ves que hay algo importante para hacer, no te demores en tomar la decisión de hacerlo. Hacelo enseguida. Padre Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te ruego ahora, Dios, en la presencia de quien estamos, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está recorriendo este lugar y ayudándonos a tomar la decisión y a mostrarnos en qué verdaderamente estamos ahora, si estamos con Cristo o no. Él te lo está mostrando. Y el Señor Jesucristo está intercediendo ante el cielo, ante el Padre, y está obrando ahí para que el Padre nos dé la oportunidad de poder tener un encuentro con Él. Y diciendo lo que le dijo a la multitud cuando estaba en la cruz: Padre, no le tengas en cuenta sus pecados, sálvalos ahora. Hace eso, Espíritu Santo. Mostranos nuestra verdadera condición delante tuyo. Y yo, la iglesia, te quiero hacer una invitación para recibir a Cristo Jesús en tu corazón, o reafirmar algo que hiciste tiempo atrás y por ahí tenés duda de haberlo hecho de corazón, o te sentiste un poco empujado a hacer la oración de fe. Hacela ahora. Hacela ahora, yo te voy a guiar en este momento. Y decí con voz audible, ponele todo el corazón a esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y decimos así todos juntos: el cielo te tiene que escuchar, Satanás te tiene que escuchar, porque está perdiendo a uno de sus súbditos al entregarte a Cristo. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para darte gracias por esta palabra que me has dado. Hoy entiendo y aseguro por fe que Cristo Jesús murió por mí. Yo lo arrastré a la cruz del Calvario. Yo lo arrastré ahí por mis pecados y mis transgresiones. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todo lo que he hecho, que te ofendió, que te lastimó, que me lastimé a mí mismo por las decisiones que tomé, que lastimé a otros a mi alrededor. Padre, te pido perdón y te ruego, mi Dios, que llenes mi corazón con tu presencia. Declaro que hoy es el día en que nací de nuevo con Cristo en mi corazón. Señor Jesús, te entrego todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo. Todo te lo entrego, porque quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte a ti, Jesús. Quiero leer tu palabra para aprender más de ti. Y Padre mío, quiero servirte. Quiero ser uno de ellos que predican a Cristo y que llevan a otros a conocerte. Jesús, te doy gracias porque cuando estabas en esa cruz, tenías todo el poder y toda la autoridad para bajarte de esa cruz y no sufrir. Pero por mí
Te quedaste en la cruz porque por amor me querías dar la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por entregarte por mí. Ahora te recibo de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado seas, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Él. Qué bueno es Dios.